La mañana en la escuela elemental de El Bosque siempre llegaba con un frío persistente, incluso cuando el sol intentaba abrirse paso. Era una escuela sencilla, ubicada en un barrio donde la aspiración a menudo se ahogaba en la lucha diaria. Allí estaba la señorita Elena, una maestra de 30 y tantos, con una sonrisa profesionalmente brillante que de puertas para adentro se estaba desmoronando. Llevaba años en el mismo salón y el peso de las hipotecas, las expectativas no cumplidas y la monotonía de su propia vida había convertido su vocación en una carga pesada. Ella soñaba con escapar, con una beca para un máster en el extranjero, lejos de la tiza y el tedio. A menudo miraba el reloj, esperando la liberación. Entre los 20 rostros de su clase, uno siempre permanecía en el borde de su visión. Tomás, un niño de 7 años, callado, de ojos grandes y demasiado serios para su edad. Sus ropas siempre estaban impecablemente limpias, pero visiblemente remendadas. Tomás no tenía brillo en su mochila ni snacks coloridos. Su presencia era un susurro en una habitación llena de gritos. Pero a pesar de su silencio, era observador. Y una tarde, mientras todos los demás niños empacaban sus cosas con prisa desordenada, Tomás se acercó a su escritorio, sosteniendo algo detrás de su espalda con las manos temblorosas. Era el día de cumpleaños de la señorita Elena, un hecho que ella había intentado mantener en silencio. Sin embargo, los padres más atentos le habían dejado sobre la mesa una pequeña pila de tarjetas y un par de cajas de chocolates. Elena, cansada, estaba a punto de meterlos en su bolso cuando Tomás extendió la mano. En su palma había una figura de acción, un viejo caballero de plástico, de color mate y un poco sucio, al que le faltaba la mano derecha y tenía una grieta profunda en el casco. Era inequívocamente un juguete roto, el tipo de cosa que se desecha sin pensarlo 2 veces. Elena forzó su sonrisa. «Oh, Tomás, qué amable, ¿qué es esto?» Su tono era condescendiente, ligeramente impaciente. Tomás se quedó allí sin parpadear. «Es mi caballero, señorita Elena. Él siempre me cuidó». Susurró la última parte, casi con reverencia. Elena sintió un pinchazo de irritación. Este niño, que apenas tenía nada, le estaba dando un trozo de basura. Lo tomó con un asentimiento breve y lo dejó al lado de las cajas de chocolate envueltas en celofán. «Gracias, mi amor. Ahora es hora de irse a casa». Tomás se fue, su paso más ligero, como si hubiera cumplido una misión vital, dejando a Elena sintiendo un incómodo escalofrío de juicio. Esa noche, Elena se sentó en su pequeño apartamento. La pila de chocolates seguía sin abrir. Los formularios para la beca estaban esparcidos por la mesa. Parecía una montaña imposible de escalar. Cogió el caballero de plástico. En la luz dura de la lámpara, el juguete roto parecía aún más patético. Estuvo a punto de tirarlo a la basura, pero algo la detuvo. Lo puso sobre el escritorio frente a ella. Mientras revisaba su correo, deslizó un dedo sobre la grieta del casco. Se preguntó, ¿por qué este? ¿Por qué se deshizo de su protector? A la mañana siguiente, al llegar al aula, encontró a Tomás esperándola en la puerta, sosteniendo algo más. Era un trozo pequeño y doblado de papel de cuaderno. «Señorita Helena», dijo con la urgencia de quien revela un secreto, «olvidé la historia de él». Elena lo desplegó. No era una historia escrita, sino un dibujo simple hecho con lápiz. El caballero roto estaba dibujado en el centro, y a su lado había un garabato que parecía un dragón y otro garabato, más pequeño, que era Tomás. Una flecha iba del dragón al caballero y una flecha iba del caballero a Tomás. Y debajo una frase torpe: «Él detuvo al miedo». La imagen la golpeó con la fuerza de una verdad inesperada. Elena miró a Tomás. «¿Qué detuvo al miedo, Tomás?». El niño se encogió de hombros, la vergüenza asomando por sus mejillas. «El caballero lo detuvo, señorita, cuando mi papá...».
Cuando mi papá se va, yo tengo miedo en la noche, pero lo ponía en mi cama y él lo detenía. Es el único que detuvo el miedo, pero ahora usted tiene más miedo que yo, señorita Elena. El silencio que siguió fue vasto y ensordecedor. Elena se quedó paralizada, no por la insolencia, sino por la aterradora exactitud. ¿Cómo pudo este niño, que vivía en el borde de la pobreza, ver tan claramente el pánico que ella ocultaba tras su fachada de maestra? ¿Cómo pudo su tristeza, su miedo al fracaso, ser tan tangible que un niño lo midiera con su propio medidor de terror infantil? Se dio cuenta de que Tomás no le había dado un juguete roto. Le había dado la única cosa que tenía el poder de protegerlo, la misma cosa que se interponía entre él y la oscuridad. Un niño que vivía con menos le había regalado su recurso más valioso, su amuleto, porque había percibido una necesidad mayor en ella. El caballero de plástico dejó de ser un adorno trivial en su escritorio. Se convirtió en un guardián de la perspectiva. Cada vez que la frustración la golpeaba, cada vez que miraba los formularios de la beca con desesperación, sus ojos se posaban en la figura sin una mano. Se dio cuenta de que si un trozo de plástico roto podía detener el miedo de un niño, su propia fuerza, su propia vocación imperfecta y agrietada, podía al menos sostener su vida y la de sus alumnos. Elena no abandonó su sueño del máster, pero el propósito de ese sueño cambió. Ya no era una fuga, era una forma de regresar y servir mejor, de luchar contra el dragón de la desesperanza en su comunidad. Un año después, la señorita Elena estaba en su clase. Había sido aceptada en el máster, pero solo después de haber conseguido una beca para jóvenes profesores que se comprometían a volver a trabajar en comunidades desfavorecidas. En su escritorio, junto a su portátil nuevo, estaba el pequeño caballero, ahora limpio, con una gota de pegamento transparente que había usado para estabilizar la grieta de su casco. Era el último día antes de su partida. Los niños le habían hecho una pequeña fiesta. Tomás, ahora un poco más hablador y con un brillo de confianza en los ojos, le dio la mano para despedirse. Elena se inclinó y le susurró al oído, sosteniendo el pequeño caballero frente a él. «Tomás, gracias, me salvaste». El niño sonrió. Su sonrisa era la de un sabio. «De nada, señorita Elena. Ahora el caballero, él está listo para volver a casa». Y ahí estaba la revelación final. Elena se dio cuenta de que no solo el regalo había cambiado su vida, sino el acto de darlo. El caballero roto, ahora reparado y fortalecido con la sabiduría de la perspectiva, no había sido un regalo para ella, sino un préstamo hecho para ser devuelto en el momento justo. Ella puso el caballero en la mochila de Tomás. «Cuídate, mi amor. Gracias por enseñarme que el verdadero valor de algo no está en lo que está completo, sino en lo que es capaz de dar a pesar de estar roto». Mientras miraba a Tomás alejarse con su amuleto recuperado, Elena sintió una ligereza que no había conocido en años. Su vida no cambiaría con un gran golpe de suerte o un cheque generoso, sino con la lección de un niño pobre que le había entregado todo, para enseñarle a una maestra a ver el valor de lo que ya tenía. Ella se iba, no para huir, sino para aprender a luchar mejor, llevando consigo la cicatriz emocional de ese pequeño caballero de plástico, el regalo roto que le dio a una profesora la vida completa.